8 de febrero de 1970. Es un típico día de invierno en el Parque Nacional de las Grandes Montañas Humeantes. Un grupo de scouts está en otra excursión, llena de aventuras y pruebas de fuerza. Pero para un chico, este día será fatal. Jeffrey Haig, de 16 años, desaparece, dejando tras de sí solo frías huellas en la nieve y muchas preguntas sin respuesta. Su cuerpo congelado fue encontrado 10 días después. Solo una bota, los pantalones bajados, su mochila lejos del lugar donde murió. ¿Qué le ocurrió a Jeffrey Haig en aquellas terribles horas en las que desapareció del grupo? ¿Podría haber sido una tragedia causada por el frío y la desorientación? ¿O había algo mucho más siniestro detrás? La mañana del sábado 7 de febrero de 1970, Eugene Smith aparcó en un aparcamiento de Newfound Gap, en la frontera entre Tennessee y Carolina del Norte, en lo más profundo del Parque Nacional de las Grandes Montañas Humeantes. Smith era el jefe de una tropa local de exploradores, y ese fin de semana dirigía a 3 de sus exploradores en una corta acampada al refugio Icewater Springs. Le acompañaba otro líder adulto, Marvin Horner, y los 3 exploradores que iban con él eran su hijo Lee, Stephen Wolf, de 15 años, y Jeff Haig, de 16 años. Los 3 chicos tenían experiencia en senderismo y acampada. Para Jeff, sin embargo, era su primera excursión invernal, y acampar en invierno es algo totalmente distinto. Además de las bajas temperaturas, el grupo se enfrentó a otro reto: recorrer los 5 kilómetros que separan el aparcamiento del refugio. Aunque esta distancia puede no parecer mucha, el desnivel de 400 metros en un sendero que empieza a 1500 metros lo convierte en una excursión mucho más difícil. El primer día de caminata transcurrió sin contratiempos. Todos los participantes llegaron sanos y salvos al campamento y montaron sus tiendas. Sin embargo, Marvin Horner, uno de los acompañantes adultos, decidió volver al coche y conducir de vuelta a casa en cuanto llegó el grupo. A la mañana siguiente, los demás prepararon el desayuno, hicieron las maletas y volvieron al oeste, hacia Newfound Gap, siguiendo el sendero de los Apalaches. Alrededor de las 9:30 de la mañana, cuando el grupo llegaba a la bifurcación del sendero de los Apalaches, donde se bifurca con el sendero del Boulevard, Jeff dijo que necesitaba parar y descansar. No parecía gran cosa. Tenía previsto reunirse con el grupo más tarde en el aparcamiento. Según testigos presenciales, Eugene Smith, el jefe de los exploradores, siguió adelante con Jeffrey y Stephen Wolf, dejando a su hijo Lee atrás para que terminara de hacer las maletas. Todos supusieron que Jeff esperaría a Lee, y luego ellos seguirían. Smith creía que su hijo Lee pronto alcanzaría a Jeff, y continuarían juntos, siguiendo el sistema de parejas. Se puso en marcha con Wolf, pensando que se encontraría con el resto de los chicos en el aparcamiento. 2 horas más tarde, Eugene y Stephen llegaron efectivamente al aparcamiento y se pusieron a esperar a los demás. Unos 10 minutos más tarde, Lee salió al aparcamiento, pero Jeff no estaba con él. Esto confundió a Eugene, que preguntó a su hijo: ¿Dónde está Jeff? Lee, sin embargo, no sabía que debía encontrarse con Jeff en el sendero. Los 3 chicos esperaron un poco más, pero Eugene, cada vez más preocupado, se dio cuenta de que algo había ido mal. Decidió que tenían que volver al sendero inmediatamente y buscar a Jeff. El grupo recorrió todo el camino de vuelta hasta el refugio de Icewater Springs, pero nunca encontraron al explorador desaparecido. La situación empeoró por el hecho de que cuando se despertaron por la mañana, ya había entre 10 y 15 centímetros de nieve en el suelo y volvía a nevar copiosamente. El tiempo se agotaba para encontrar a Jeff, y Eugene decidió ir inmediatamente a la estación de guardabosques y denunciar su desaparición. Los guardabosques llegaron al lugar inmediatamente y peinaron la zona hasta el anochecer.
Sin embargo, por mucho que buscaron, no encontraron ni rastro de Jeff. A pesar del contratiempo de aquel día, los rescatadores seguían siendo optimistas. Cuando se trata de personas desaparecidas, los exploradores que van debidamente equipados están considerados entre los mejores para sobrevivir en la naturaleza. Aunque Jeff no tenía tienda de campaña, tenía un saco de dormir, cerillas, algo de comida y suficiente ropa de abrigo para sobrevivir a la fría noche. En un momento dado, los guardas del Parque Nacional dijeron que creían que Jeff podría sobrevivir por su cuenta entre 7 y 10 días con el equipo que tenía. Como mínimo, podría haber resistido si hubiera mantenido la calma. El lunes 9 de febrero comenzó el primer día completo de búsqueda, en el que participaron 18 personas. 10 de ellas eran guardas del parque y las otras 8, miembros del equipo de rescate de Morristown. Al inicio de la búsqueda, había 20 centímetros de nieve en el suelo, de los cuales 20 centímetros cayeron después de la desaparición de Jeff. El primer día, los rescatadores peinaron los senderos y tuvieron en cuenta los posibles caminos que Jeff podría haber tomado o dónde podría haber acabado si se hubiera desviado del sendero. Al final, se decidió que Jeff debía haber abandonado el sendero, pero la cuestión era dónde había ocurrido exactamente y en qué dirección había ido. Cabe señalar que los senderos discurren por las crestas de los montes Apalaches. No atraviesan valles. Hay pendientes pronunciadas a ambos lados de los senderos. Esto no significa que si das unos pasos a un lado, con toda seguridad te caerás y morirás. Pero el descenso de estas pendientes es extremadamente difícil. Se rechazó la idea de que Jeff hubiera abandonado el sendero donde se le vio por última vez porque no había huellas que lo sugirieran y habría sido extremadamente difícil descender por ese lugar. Además, nadie pudo pensar en una buena razón por la que lo hubiera hecho. Los senderos iban hacia el noreste y el oeste, y al sur había una ladera montañosa sin nada más allá. No había ninguna razón por la que Jeff hubiera bajado por esa ladera. Dado que no había dado la vuelta y se había ido hacia el este, y dado que nunca llegó al aparcamiento, había pocas opciones. Podía haber caminado unos 2 kilómetros hacia el oeste y girado hacia el sur por el sendero de la Vaquilla del Sudor, o podía haber ido hacia el norte desde la bifurcación del sendero del Boulevard. Cuando los rescatadores comprobaron el sendero de Sweethafer, no había huellas en él. Por lo tanto, supusieron que Jeff debía haber ido hacia el sendero del Boulevard, que era más popular y se utilizaba con más frecuencia. El problema era que no había forma de distinguir las huellas de Jeff de las demás que había en este sendero. En ese momento, lo único que los rescatadores sabían con certeza era que Jeff probablemente había empezado en el sendero del Boulevard, pero o bien se había salido de él o había llegado al punto final. Tras no encontrar nada de valor el primer día, la búsqueda se amplió considerablemente. El segundo día, más de 100 personas se unieron a la búsqueda. Se trajeron perros de búsqueda y se estableció un cuartel general cerca del refugio de Icewater Spring. Se utilizaron 2 perros, Sam, que pertenecía a Benton Taylor, de Asheville, Carolina del Norte, y Tracer, del equipo de rescate del condado de Sevier. Por desgracia, aunque los perros estaban en el lugar, tuvieron que enfrentarse a problemas debido al frío extremo, y las narices de los perros empezaron a congelarse, por lo que solo se utilizaron durante aproximadamente 1 hora antes de que uno de ellos fuera retirado del sendero. Tracer, por su parte, continuó la búsqueda hasta el anochecer, pero debido a los 60 centímetros de nieve, no pudo recoger ningún rastro. Mientras tanto, otros 48 voluntarios de equipos de rescate de Tennessee, Carolina del Norte y otros estados se unieron a la operación de búsqueda. El padre de Jeff, William, ayudó en la búsqueda y recordó a los rescatadores lo que había enseñado a Jeff. Si te pierdes en el bosque, busca agua y ve río abajo. Además de comprobar los senderos que ya habían sido despejados,
identificaron varios lugares donde Jeff podría haber ido a parar si se hubiera salido del camino. Uno de estos lugares se llamaba Huggins Hill, que es un tramo muy empinado y de difícil acceso al oeste del Boulevard Trail. El sendero Boulevard se extiende desde el cruce con el Sendero de los Apalaches, cerca del refugio Icewater Spring, y pasa por varias crestas montañosas hasta el Monte LeConte. También revisaron 5 refugios entre Peck's Corner y Mount Collins a lo largo del tramo este-oeste del Sendero de los Apalaches, así como 2 refugios en el Sendero de las Vaquillas Sudorosas y en el Monte LeConte. La búsqueda abarcó todos los posibles refugios del sendero dentro del radio en el que Jeff fue visto por última vez. Si no lo encontraban en los senderos, significaba que Jeff estaba probablemente en uno de los peligrosos desfiladeros que atraviesan las Great Smoky Mountains. La buena noticia era que los rescatadores seguían creyendo que era posible que Jeff hubiera sobrevivido con sus habilidades y equipo. Pero ahora la búsqueda se había convertido en una carrera contrarreloj. Si no lo encontraban rápidamente, aunque el frío no le causara la muerte, el agotamiento y el hambre podrían llevarle a un trágico final. Afortunadamente, el miércoles 11 de febrero de 1970, el tiempo por fin mejoró. El cielo se despejó y 2 helicópteros de la base militar de Fort Bragg pudieron alzar el vuelo para intentar encontrar cualquier rastro de Jeff. A veces intervienen nombres famosos en 411 casos de personas desaparecidas. En este raro caso, un helicóptero proporcionado por un hombre llamado Tony Stark participó en la búsqueda. Franklin Graham, hijo del famoso evangelista Billy Graham, participó en la búsqueda de Jeff Haig. Ayudó con perros en la operación de búsqueda. 2 de los perros pertenecían a su padre y otros 2 a otra persona que los entrenaba. Franklin estaba a cargo de los perros de su padre. La operación de búsqueda con los perros se centró en el refugio de Icewater Spring, desde donde empezaron a peinar la zona para intentar encontrar rastros de Jeff. Junto con la búsqueda aérea, los equipos de alpinistas rastreaban también las laderas de las montañas. Miembros del Cuerpo de Oficiales de Reserva participaron en la búsqueda. Universidad de Tennessee y el Club de Montañismo de la Universidad de Clemson, así como varios voluntarios de Kingston, Tennessee. La búsqueda de Jeff Haig se prolongó hasta el viernes y luego hasta el fin de semana, cuando la esperanza de encontrarlo con vida era cada día menor. Finalmente, el domingo 15 de febrero, los perros siguieron un rastro cerca de la zona de Walker Prong, que ya se había peinado el martes 10 de febrero. En ese momento había más nieve, y se utilizaron perros diferentes. Grady Whitehead estaba trabajando con perros rastreadores de nieve traídos de Washington, D.C. Los buscadores supusieron que Jeff podría haberse desviado del camino del Boulevard al darse cuenta de su error, y decidió regresar tomando un atajo. Este descubrimiento fue importante, pero también inquietante. Demostró que era poco probable que Jeff hubiera sobrevivido sin sus pertenencias en condiciones tan duras. Algunos de los rescatadores creían que Jeff había dejado su equipo para poder desplazarse más fácilmente, pensando que podría volver a por él más tarde. Se cree que intentó bajar por el lecho del arroyo hasta la carretera, pero sus huellas se perdieron bajo la autopista 441. Las teorías sobre su destino estaban divididas. Una sugería que podría haber sobrevivido y salido del parque haciendo autostop, sin saber que se le buscaba. La otra, más trágica, decía que Jeff murió la primera noche, arrastrado su olor por la corriente de agua. Al día siguiente, 17 de febrero, el cuerpo de Jeff Haig fue encontrado hacia las 10 de la mañana bajo un árbol a 300 metros del sendero del Boulevard. Las circunstancias de su muerte dejaron muchos interrogantes. El forense no pudo determinar la causa exacta del fallecimiento. Jeff llevaba pantalones de explorador, ropa interior larga, una sudadera, una camiseta, un gorro rojo de lana y gafas.
Sin embargo, le habían quitado uno de los zapatos y un calcetín, y sus otros zapatos y chaqueta yacían junto al cuerpo. A pesar de todo, el forense cree que Jeff murió de hipotermia, dado que estaba frío, mojado y agotado cuando se encontraba en el desfiladero. Parece que las últimas acciones de Jeff pueden determinarse por la posición de su cuerpo. Otro hecho que llama la atención es que llevaba cerillas y un saco de dormir, lo que parece una opción mucho mejor que quitarse los zapatos para frotarse los dedos de los pies. Así que surge la pregunta, ¿por qué no utilizó estas cosas? Según el informe, Jeff recogió las ramas secas pero no intentó encenderlas. Esto podría significar que no se encontraron cerillas usadas o que las ramas no tenían marcas de fuego. Esto es bastante extraño. El hecho de que recogiera las ramas indica que pensaba con suficiente claridad como para prepararse para el fuego. Por lo tanto, es difícil afirmar que el pánico le impidiera hacerlo. Es posible que las cerillas cayeran al arroyo y se mojaran, suponiendo que Jeff o su mochila cayeran al agua. Esto podría explicar por qué no intentó encender fuego y también por qué no utilizó su saco de dormir. Sin embargo, no explica del todo por qué sus pertenencias estaban perfectamente apiladas sobre las rocas. Tal vez intentaba secarlas. Los informes afirman que los objetos estaban bien doblados, lo que podría indicar un intento de secarlos. Es posible que sus pertenencias cayeran al arroyo y que simplemente intentara secarlas, o se diera cuenta de que ya no eran utilizables. También es posible que la noticia de que tenía cerillas fuera falsa. Es posible que no intentara encender el fuego porque no quisiera, sino porque no pudo. Aunque no tuviera cerillas, esto no explica por qué no utilizó su saco de dormir. Y si realmente no tenía cerillas, el pánico podría ser de nuevo un factor. Además, independientemente de que tuviera cerillas, existe la posibilidad de que el saco de dormir también se mojara en el arroyo. También hay otra versión de los hechos. Jeff, en lugar de quedarse quieto como le enseñaron durante su entrenamiento de supervivencia, decidió intentar salir por su cuenta en lugar de quedarse quieto y esperar a que lo rescataran. Esta es una regla general. Si te pierdes cerca de un sendero, no te muevas. Si no hay peligro inmediato, no te vayas porque te encontrarán. Esto puede explicar por qué no encontraron a Jeff el segundo día de búsqueda. Los rescatadores podrían haber caminado cerca de él, pero no le vieron ni le oyeron. Es posible que Jeff ya estuviera muerto para entonces, porque no fue capaz de encender un fuego y no utilizó saco de dormir. Probablemente murió el domingo por la noche o el lunes por la mañana, antes de que los equipos de rescate pudieran encontrarlo. En cuanto a su decisión de abandonar el sendero y buscar un atajo, puede explicarse por el hecho de que Jeff era joven y tenía formación en supervivencia. Los adolescentes suelen confiar en su capacidad para afrontar cualquier situación, y esto puede haber influido en su decisión. Tal vez pensó que sería una salida rápida y fácil. Aunque no es seguro que esta confianza fuera la razón de su decisión, vale la pena considerarlo. La cuestión principal no es por qué bajó al desfiladero, sino cómo acabó en el camino del bulevar. Según el plan, se suponía que debía esperar a Lee Smith, y no debería haber estado en ese sendero, y mucho menos haberse salido de él. Según algunas fuentes, los perros no pudieron rastrear el olor de Jeff al norte de Walker Camp Prong, a pesar de que debería haber venido de allí. Esto parece extraño, porque si se fue por el sendero del bulevar, su olor debería haber permanecido. Quizás se trató de un error en los informes o el olor desapareció debido a las condiciones meteorológicas. Sin embargo, levanta algunas sospechas porque, lógicamente, si hubiera descendido por el sendero, este debería haber sido visible. Esta historia deja más preguntas que respuestas. ¿Fue Jeffrey Hake víctima de un misterioso secuestrador, como se describe en las teorías de Missing 411? ¿O fue este factor invisible el que le hizo tomar el camino equivocado, dejándole vagando en círculos y cayendo finalmente víctima de la naturaleza?
¿O todo puede explicarse por el azar, el pánico y las duras condiciones meteorológicas? Nunca se han encontrado pruebas directas que apunten a la implicación de un tercero. Pero al mismo tiempo, una serie de circunstancias nos hacen preguntarnos ¿por qué se equivocó de camino? ¿Por qué no esperó a su amigo? ¿Y cómo pudo estar tan cerca del lugar donde se suponía que lo encontrarían, pero pasar desapercibido? La búsqueda de la verdad continúa, y aunque muchas preguntas siguen sin respuesta, podemos estar seguros de una cosa: la naturaleza puede ser despiadada con quienes se encuentran en su camino sin preparación, o cuando sucesos inexplicables conducen a la tragedia. ¿Qué opina usted? ¿Hay algo más en esta historia? ¿O es solo una triste coincidencia? Escribe tus pensamientos en los comentarios. Nos encantaría escuchar tus versiones. Eso es todo por ahora. Danos un pulgar arriba si te ha gustado y suscríbete al canal para no perderte nuevos vídeos. Hasta pronto. Adiós.